Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez estamos trayendo un video desde la cuenta del Reino 3134, el proyecto Jumper. Aquí les voy a enseñar en este momento. Ellos ya ingresaron el día 20, hace 4 días más o menos. Ingresaron a lo que es ya las tierras de zona 3. Iba a decir tierras del rey, pero no son tierras del rey. Ingresaron a zona 3 ya a través de los pasos de nivel 3. Ya digamos que ya están a punto de capturar este templo, vale chicos. Entonces pues enhorabuena para el proyecto Jumper, que como lo venía mencionando antes fue buen éxito. Digamos que todas las cosas que se propusieron les salió bien. En este momento tiene estos jugadores, ya toca ver qué impulsarían los jugadores para hacer T5 y para poder ya de cara a la participación en el KVK1. Estas son las alianzas que tiene en este momento. Casi está por llegar a 1000 millones de poder. Está en 500 millones 472. En fin, digamos que va a ser la top 4 que va a estar como representando el KVK1 en su primera temporada en este reino del 31-34. Como lo mencioné en el video pasado, y el Jumper súper importante para estas alianzas o este reino que va a enfrentar su primer KVK de temporada 1, que tenga todos los altares, santuarios correspondientes para lo que son las alianzas principales, o al menos las dos primeras que se van a turnar el santuario de guerra, que son los más importantes, ¿vale? Esto es súper importante y digamos que ellos ya lo tienen ya totalmente organizado, ya saben cuáles van a ser las alianzas, pero para los reinos que digamos están en ese momento de llegar a zona 2 y que hagan bien la repartición o la organización de su reino para que puedan tener una buena participación en KVK. Es más que nada como tener una organización en base a la actividad, a la fuerza de cada alianza, y asimismo pues poder desempeñar un buen rol en el KVK1. Quería también enseñarles más o menos cuánto podría faltarles para que ellos puedan tomar este templo y cuánto le faltaría al 31-34 para llegar a su primer KVK. Entonces vamos a ver aquí las crónicas. Entonces en este momento la niebla se despeja de este reino en 5 días, bueno, básicamente 6 días, y aquí tendrían que esperar esta misión de que 8 alianzas tuvieran 90 miembros. Vamos a ver si en este momento lo cumplen. Digamos que al top 8, digamos que estarían desbloqueando ya los espacios. Esta tiene 85 básicamente, que es la top 8, la 7 tiene hasta 90, o sea que es llenar esas alianzas, y sí, lo lograrán llegar rápido. Así que yo calculo que esto ahora el templo perdido en unos 10 días más o menos, para que puedan hacer su captura ya después de todo el proceso que llevan. Y cuando termine este capítulo de la última manzana de la discordia es cuando ya estarán a vísperas del KVK, tanto el pre-KVK como el KVK. Nada, esto es bueno porque pues la mayoría de los jugadores que están aquí en este reino son, bueno, no sé si la mayoría, hasta donde tenga en cuenta nuestro proyecto, digo nuestro porque inicié en él, éramos en su totalidad yo creo que en un 70% hispanos, pero bueno, sé que algunos como yo han ido dejando, pero bueno, aquí están ya los líderes que siguen al pie. Vamos a ver en este momento cuánto lleva el reino. El 31-34 tiene 48 días de antigüedad. ¿Y cómo podemos calcular en cuánto podría entrar a su primer KVK? Fácil chicos, ustedes van a temporada 1, visitan los reinos perdidos, los que están aquí, y este es el primero que ha entrado, pues por así decirlo, que está, cuando están aquí en lista de reinos perdidos es porque están en el pre-KVK. Cuando están aquí es que están a la espera de que inicie su pre-KVK. Entonces podríamos basarnos, por ejemplo, ellos son de este continente, son el segundo reino de este continente. Entonces vamos a basarnos en base a aquí. Hagamos de cuenta que este es el continente, la región de Bouriel. Entonces este es el primer reino, de ahí sigue el 31-10 y vamos a ver, esto es antes del pre-KVK chicos, ¿sí? Entonces fíjense que aquí nos marca que tiene 69 días de antigüedad. Eso quiere decir que con base al 31-34 son 20 días, chicos, 20 días lo que se lleva con el primer reino
bueno, con los que están a la espera del pre-KVK. Vamos ahora sí con los que están ya terminando el pre-KVK o empezaron su KVK. Volvemos a escoger aquí el continente, que son estos 4 reinos, el 01, el 02, y miramos cuánto tiene este reino. Tiene 76 días. Y así irán sumando. Este tendrá 77, 78, bueno, perdón, menos porque es más joven, 75, al que me refiero que tendrá 77 y 78 días será este. Como lo ven, 77 días, porque obviamente es mayor, menor, menor y menor. Entonces este tiene 74. Y vamos a ver si vemos alguno que ya esté en KVK. Esto no, este está en pre-KVK aún. Los que están aquí recuerden que están en pre-KVK. Es fácil identificar, y los que están en esta lista de reinos en pretemporada es porque apenas van a empezar su pre-KVK y posterior a eso el KVK. Aquí está el reino ya, bueno, este continente que es la temporada, aquí como tiene la S1. Entonces este reino vamos a basarnos en este 82 días de antigüedad, chicos, 82 días. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene 2 días, digamos que al día 80 el reino 31-34, por así decirlo, estaría jugando su primer KVK. Ojo, el día 80-79 más o menos, porque se come algunas horas, en base a que son 13 horas y 5, digamos 79 horas, de 79 días, perdón. Y a eso restarle los 6 días de pre-KVK, o sea que son 73 días lo que estaría empezando el pre-KVK, y al día 79 su KVK, que no son días exactos ni fechas exactas, pero es más o menos un estimado, para que lo tengan en cuenta, tanto los que están ahí en el reino 31-34 y puedan analizar. Entonces aquí digamos que les falta, aquí están en temporada de emparejamiento, toda esta cuestión, y llegará el momento que pasen a pre-KVK. Entonces supongo que pasarán 2 días y ya entrarán a pre-KVK y pasarán aquí, como están estos 2 reinos que están a punto de terminar su pre-KVK y ya empezar su KVK. Así que yo creo que en 2 días estaría, por lo general entran el día jueves en KVK. Si hoy es lunes, le faltan 3 días a este reino, o sea que salen bien las cuentas, 76 más 3 serían 79 días. Entonces el día 79, básicamente 79-80, el 31-34 estaría entrando en el KVK, ¿vale? Aquí está la alianza principal. De nuevo, muchas gracias a Code por prestarme su cuenta y poder hacer el video, para más que nada informarle a todos los que me han preguntado a través del Discord, a través del juego, a través de los comentarios en YouTube. Aquí está básicamente el favor que me ha hecho Code. Como ya le repetí anteriormente, tengo acceso a la cuenta de él y me la deja para poder hacer este tipo de videos e informar. Entonces, ¿qué viene para el 31-34? Supongo que vamos a volver a ver. Dijimos que era el día 79 más o menos, 73, que entrarían al pre-KVK. Entonces tienen cerca de 25 días para poder organizar. Una vez tomen el rey, yo creo que serían unos, si no estoy mal, vamos a ver, calcular nuevamente. Si aquí se tarda este capítulo 5 días, 17 horas, digamos que 6 días como mucho, hasta que desbloquee 24 horas más, calculemos 10 días, o sea que les quedarían a ellos 15 días solamente después de tomar el rey para organizar, enviar correos y ponerse al tiro con el primer KVK. Pues más que nada yo creo que han de estar ansiosos los líderes del proyecto y en sí, en general, todo el reino, que la verdad lo veo organizado. Como se cumplió aquí, se alternaron este altar, santuario, los confundo, lo siento, santuario. Entonces seguramente lo tomará la alianza principal, que es la de color rojo, para afrontar el KVK. Eso es importante. Entonces se ve que se ha cumplido, han llegado
de manera ordenada y sin problemas, porque por lo general por estos lados siempre suele haber algún tipo de problema con alguna alianza o alguien en general que no esté de acuerdo con las reglas del reino, pero no veo y ni me he enterado de que tenga ningún tipo de problema. Ya como les digo, ya tienen 25 días o 15 días, 15, 16 días cuando tengan el rey para poder enviar correos del rey y organizar ya su KVK, ¿vale? Pero mientras tanto pues tienen un consejo, un concilio de alianza a las top 4 que todas son de la familia, y de esa manera pueden ir organizando. Por lo que he visto, están en este momento en el MG de Carlos Martel. Esto es súper importante para las personas que van a desempeñar el rol de guarnición en el KVK. Digamos que este es como el más importante en el KVK1, ¿sí? Porque este es para la guarnición, y por lo general los rallies de ataque por lo general suelen ser con Minamoto Pericia, que en este momento en esta cuenta está con Pericia, y con Cao Cao, ¿sí? Suelen ser por lo general los rallies en el KVK1, puros rallies de Minamoto, Cao Cao, y también la guarnición de Martel. Entonces es súper importante que los mejores jugadores o los que van a desempeñar esta función de guarnición y de rally ya estén preparados de cara a que tengan que desempeñar estas funciones. Esto es importante que lo tomen. No sé si es el segundo, no me aparece, no sé si es el segundo MG, pero bueno, espero que voy a preguntar porque no sé si es el segundo para ver qué tan organizados están. Por lo que tengo entendido y leí un correo, están organizados de manera de que el Kill Event no se podrán asesinar las granjas ni los puntos de recursos en zona 1, zona 2 y zona 3, solamente como los duelos amistosos para poder alcanzar la puntuación, según tengo entendido, aunque ya lo dirán para el tema del MG de Carlos Martel. Pero bueno, esto quería enseñarles y decirles más que nada a los del Reino 31-34 la cantidad de días que se les espera para poder afrontar su primer KVK. Que están en el día 48 y hagan una cuenta, miren los reinos, vayan a temporada 1, miren estos que están esperando su pre-KVK, localícenlo dentro del continente, que este será el continente, su segundo reino, y puedan ver después. Dijimos que a este faltarían 3 días, o sea que estaríamos apuntando bien porque serían 72 días, o sea que más 6 días de pre-KVK son el día 78-79. Calculen que el día 80 ya están en KVK y desde el día 70 estaría llegando su pre-KVK, 70, 71, 72, no soy exacto, pero para que se hagan una idea de este reino, vamos a calcular otro reino, este igual que tiene 2 días 18 horas, a ver cuánta cantidad tiene, 85. Entonces mérmele serían 83 menos 6 serían 77. Entonces va corriéndose poco a poco, pero para que se hagan una idea, entre el día 80 85 tendrían su KVK. Estoy ansioso por poder traerles videos, así que aquí les faltarán cerca de 30 días, menos de 30 días para que ya estén en esa aventura. Bueno chicos, esto era todo lo que quería compartirles con ustedes con respecto al video de hoy y mencionarles esta fase importante del reino 31-34 que está a punto en próximos 10 días, supongo yo, a tomar y hacer el primer rey del 31-34 y ya, como les dije, organizarse de manera que puedan afrontar su primer KVK. Se estarán enfrentando al 31-36, 31-35, que en este momento tiene la estrella de reino ascendente, el 31-34 y 31-33. Para los que no saben, sería algo así. Este sería el mapa, a ver si me lo deja ver, del reino de la temporada 1, perdón. Cambió bastante con respecto a los que yo había jugado. Tengo ganas de verlo porque ahora hay más zonas mucho más grandes y distinto. No he jugado este tipo de KVK1 porque yo alcancé a jugar el que eran 8 reinos cuando estuve en el 25-78 de rey, y en este momento ya son solamente 4 reinos que inician desde esta parte de acá, esta zona de Clarencia,
Damaris sería otra zona, Campton, no sé si lo dije bien, y Tramo Norte. Así que este sería el mapa el cual estaría entrando el Reino 31 y 34 contra sus aliados y enemigos. Y este sería el objetivo, a ver si se cumple. Si no se cumple, pues bueno, ya tuvieron más que merecido, creo yo, con obtener el proyecto. Total, digamos, éxito el tema del reino. Ya viene la organización, pero bueno, mis mejores deseos para el proyecto y ojalá lleven todo muy bien en el KVK y la preparación del pre-KVK. Bueno chicos, ahora sí me despido en este video y estén pendientes para el día de mañana, que vendrán videos con más contenido. Y no te olvides suscribirte y darle like si no estás suscrito, también me apoyarías mucho.